Welcome to Politics con Acento. Este es nuestro séptimo episodio. El Partido Republicano se encuentra en un momento crítico para sus aliados dentro de la organización política, pero también entre sus seguidores y el electorado en cada estado del país. El próximo 2026 enfrentarán las elecciones intermedias junto con los demócratas, donde se va a decidir si se retienen o no las cámaras del Congreso. El presidente Trump ha reconocido que su popularidad ha disminuido, dejando ya consecuencias en las urnas, como sucedió el pasado 4 de noviembre. Sin embargo, aún faltan varias discusiones que pondrán a prueba el poder de negociación de los republicanos, como los subsidios de Obamacare en un país donde alrededor de 27 millones de personas no tienen seguro médico. Y en 2021, los latinos tuvieron una de las tasas más altas de personas sin seguro. Para conocer más de cómo se mueven los hilos, hablamos en este episodio de Politics con Acento con Jaime Flores. Él es portavoz hispano del Partido Republicano. Pues muchas gracias por recibirnos. Estamos en un momento crítico para los estadounidenses. Buenas noticias, reabre el gobierno. Malas noticias, no va a durar esto para todo el año. En enero habrá que retomar estas conversaciones. Y seguramente la gente está ahora asustada con lo que puede pasar porque las afectaciones fueron gravísimas. Muy graves, lamentablemente. Y la gente pues, está llegando a la conclusión que nosotros venimos defendiendo desde el comienzo, que esto no era sino por razones políticas. Los demócratas no lograron absolutamente nada, lo que venían buscando, que era el tema relacionado con los subsidios para el supuestamente sistema de cuidados asequibles de salud, pues no quedó plasmado. De manera que pues desde nuestro punto de vista fue un completo fracaso por parte de los demócratas, que durante 43 días mantuvieron como rehenes a los estadounidenses, causando enormes perjuicios en todos los niveles. Dicen algunos demócratas que lograron poner en el foco de la atención el tema de los subsidios de salud para millones de personas, Jaime, cuando sabemos que hay al menos 27 millones de personas en este país que no tienen seguro médico. Lo que tenemos es un sistema de seguros médicos fracasado, algo que no funcionó. Lo hemos venido defendiendo desde el comienzo. De hecho, recordemos que fueron los demócratas quienes aprobaron este sistema. Apenas consiguieron 2 votos de republicanos para aprobarlo. Fueron ellos los que crearon esta fecha de expiración de estos subsidios. Se llamaba asequible y justamente es todo lo contrario. Es decir, requiere que se le pague a la gente un subsidio, que se le pague ni siquiera a la gente, que se le pague a las compañías aseguradoras una cantidad enorme de dinero en subsidios para que puedan prestar unos servicios que no han sido necesariamente los satisfactorios. Ahora sí, también pasaron cosas interesantes en ese sentido. El presidente ya tiene una propuesta de que en lugar de enviarle todos estos billones de dólares a las compañías aseguradoras, pues el gobierno le pague a cada uno de los beneficiarios y a los necesitados de tener ese seguro, pues el dinero con el que ellos puedan adquirirlo de acuerdo con su necesidad y de acuerdo con las ofertas que hagan las diferentes compañías. Ya el senador Rick Scott, republicano por la Florida, que tiene mucha experiencia en esto de los cuidados de salud, dice que le parece muy buena la idea porque crearía una competencia entre los diferentes servicios, las diferentes opciones que van a tener los ciudadanos para ver cuál es el que más les conviene. Ahora, ¿cuándo podríamos ver un plan concreto? El presidente Trump lo ha dicho, queremos cambiar Obamacare, no queremos Obamacare, queremos algo distinto, pero ha sido a cuentagotas la información que hemos recibido. Y eso lo ha puesto en duda porque no sabemos exactamente, si no es este plan, cuál es esa alternativa que se promete. A ver, lo que el presidente nos ha mostrado en estos 10 meses de su gestión, que están a punto de cumplirse, es que cuando él pone cosas sobre la mesa, comienzan a moverse, comienzan a funcionar. Así lo ha hecho todo. Así ha hecho todo lo que ha conseguido en materia de devolverle la paz a una cantidad significativa de países con negociaciones que él mismo ha hecho a nivel internacional. Así hizo el tema de los aranceles, que al comienzo, naturalmente, la oposición salió a decir que eso iba a ser, pues llegaron los profetas apocalípticos a decir que esto iba a ser el acabose de nuestra economía y de los mercados internacionales, y ha sido justamente todo lo contrario. Entonces, el presidente tiene la costumbre muy buena, además, de poner los temas sobre la mesa y poner a la gente a hablar sobre ese punto. Vamos a ver cómo, apenas estamos volviendo a encender el gobierno, vamos a ver qué va a suceder. Cuando lleguen esas fechas, sabremos cómo se hace la gestión y cómo la gente va a tener la oportunidad de exponer sus puntos de vista y buscar lo mejor para todos. Ahora vienen las elecciones de medio término y ahí todo está en juego, ¿no? Puede retenerse la Cámara
tanto Senado como representantes por los republicanos, o la pueden perder. Si la perdieran, el presidente, digamos, tendría cancha libre para hacer modificaciones o propuestas básicamente solamente el 2026. ¿Tú crees que ese tiempo sea suficiente para un cambio así de grande? Yo creo que como están las cosas, y yo soy muy optimista en la medida en que si seguimos en el ritmo que traemos, seguramente la economía va a mejorar significativamente y eso va a ser crucial en las elecciones. Cuando llegue el día de las elecciones va a ser muy fácil decirle a la gente, miren, ¿recuerdan los 43 días que tuvimos el gobierno cerrado? ¿Recuerdan por qué fue eso? ¿Recuerdan cuál fue el papel que jugaron los demócratas y cuál fue el papel que jugaron los republicanos? Veamos los números. ¿Cuántas veces los demócratas votaron? 16 veces, si la memoria no me falla, para mantener cerrado el gobierno, mientras todos los republicanos estaban votando para que se le volviera a pagar el salario a la gente, para que nuestras Fuerzas Armadas recibieran su dinerito quincenal, para que los aeropuertos volvieran a funcionar normalmente. Todo eso lo votaron los republicanos, en contra votaron los demócratas. Entonces yo creo que eso va a ser significativo en las elecciones del año que viene, además de los éxitos de esa administración. Luego, yo no solamente creo que el presidente Trump va a seguir contando con un Congreso favorable durante los segundos 2 años de su segunda administración, sino que además creo que van a estar las cosas dadas para que el sucesor del presidente Trump sea otro republicano de su misma cuerda. Y él mismo ya ha mencionado 2 nombres, el de su vicepresidente J.D. Vance y el de su secretario de Estado Marco Rubio. Bueno, a ver, ahorita pasamos a este tema porque es bien interesante, pero en el tema de los cuidados de salud, el mandatario ha insistido en que parte de los problemas de Obamacare es que llegaban a migrantes sin documentos, pero Jaime, no hay ninguna evidencia eh, de que eso hubiera sido así simplemente porque no son elegibles. ¿Por qué seguimos con esta narrativa? No, sí hay evidencias, sí hay evidencias. Que no quieren verlas es otra cosa, pero evidencias sí hay. Y muchos de nosotros conocemos gente y nos enteramos de eso porque además cuando llegó el tema de la ACA, la ley de los cuidados asequibles de salud, uno veía a la gente hablando en la calle, no, pero es que a mí me salió gratis, pero es que a mí no me van a cobrar nada, pero es que a mí no... Y no solamente hubo fraude relacionado con personas que no siendo elegibles para eso lo obtenían, sino que además había gente que mentía en su declaración de impuesto de renta para recibir un subsidio mayor. El IRS inclusive tuvo que atacar eso y varias personas fueron sorprendidas haciendo trampa y tuvieron que pagar muchísimo por esto. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando se investigó y lo investigó el IRS, lo hicieron, lo descubrieron. Ahora, no se ha investigado en profundidad lo que está sucediendo con los inmigrantes indocumentados, pero ya están apareciendo datos muy significativos. Ya algunos estados, inclusive estados azules, han tenido que reconocer que sí, ellos se hacían los de la vista gorda para permitir que personas que no eran elegibles para recibir esos cuidados de salud los recibieran. Estamos hablando de 1.4 millones de personas. Todas esas cifras ya están apareciendo. ¿Pero eran quienes usaban Obamacare o quienes recibían los subsidios estatales, que es distinto? Son los dos casos, los dos casos. Para mucha gente no existe una diferencia entre las dos cosas. Lo importante es que le presten los servicios de salud. De hecho, pues sabemos, muchos hospitales están atravesando serias dificultades porque gente que llega sin la debida documentación, después a la hora en que llega la cuenta, dice, no, yo no tengo con qué pagar. ¿Y usted en qué trabaja? No, yo soy ilegal. Y resulta que quienes terminan pagando eso son los hospitales que además viven también de los ingresos que reciben tanto de los estados como del gobierno federal. O sea, que quienes pagamos por esos servicios de salud que se le presta a inmigrantes indocumentados somos los contribuyentes, todos nosotros. Ahora, si la administración tiene pruebas de esto que me mencionas, ¿no sería más sencillo endurecer los filtros para obtener los recursos en lugar de echar abajo todo un programa? Es que no se está echando abajo todo el programa, simplemente se está estableciendo que solamente aquellas personas que tengan el derecho lo puedan recibir. ¿Me entiendes? Esto está, lamentablemente, Stephanie, esto está sucediendo en varias áreas, varias esferas del gobierno. El gobierno ha tenido que tomar medidas porque los recursos del Estado no son infinitos, no son ilimitados. Entonces, lamentablemente, mucha gente ha abusado de la buena voluntad de los Estados Unidos a todos los niveles. El presidente lo ha evidenciado, por ejemplo, en lo del intercambio comercial con los países. Mira, tuvimos que, de alguna manera, equilibrar esto porque algunos países nos cobraban aranceles grandísimos y nosotros no cobrábamos nada. Eso ha sucedido también con el tema migratorio, ha sucedido también con los temas inclusive a nivel doméstico, con los temas de las estampillas de alimentos, el SNAP, como lo conocemos.
El presidente ya ha tenido que salir a decir, mire, vamos a tener que hacer algo con esto porque no podemos estar manteniendo a gente que simplemente no quiere trabajar. Entonces, y eso también está ahí, esos son hechos. Todos conocemos a alguien que vive en su casa sin hacer nada, sin buscar trabajo, sin todo lo demás, porque se acostumbró a que le llegan las estampillas de alimentos. Y buena parte de la gente en este país ya está cansada de estar pagando impuestos para que otros vivan sin trabajar. Pero y al mismo tiempo que pasa esto, el presidente propone mandar cheques de $2,000 con parte de lo que se recaudó por las tarifas o los aranceles. ¿No es esto básicamente lo mismo? Nos estamos quejando de que reciban y les vamos a dar un cheque de 2,000. Bueno, primero, los que están recibiendo lo están recibiendo en un presupuesto que ya está bastante complicado. Tenemos una deuda que supera los 37 trillones de dólares y la estamos todos los años inflando. Esto que estamos viendo con los aranceles son unos ingresos completamente nuevos. Si me preguntas mi opinión personal, yo diría, no hay necesidad de mandarle dinero a la gente. Qué bueno que muchas personas y muchos de tus oyentes me van a odiar por no estar de acuerdo con Pero es que no sabemos ni siquiera si van a poderse entregar. sí, pero muchas personas no les va a gustar la idea de que haya alguien que no está de acuerdo con que le manden sus $2,000. Yo creo que lo responsable sería invertir ese dinero justamente en reducir esa deuda enorme que tenemos. Ahora, está justo en discusión en la Corte Suprema. Eh, ¿No se da un balazo en el pie el presidente al prometer algo que no sabemos si se puede cumplir? Bueno, eso es lo que los presidentes hacen eso. Y el presidente Trump en particular nunca está prometiendo específicamente ni se está comprometiendo él directamente a lograr ninguna de estas cosas. Lo que él tiene la costumbre maravillosa, me parece a mí, de hacer es poner sobre la mesa los temas. No estaríamos hablando de esto, ni de la posibilidad de recibir $2,000, ni de la posibilidad de que se invierta ese dinero en reducir la deuda nacional, si el presidente no hubiera planteado estas cosas. Me parece que tener ese medio de comunicación de un presidente que se comunica con su gente haciendo propuestas, poniendo sobre la mesa ideas, pues me parece muy válido. Nada está comprometiendo al presidente, ni ha dicho esto lo tenemos que hacer, ni ha dado el golpe sobre la mesa, nada, simplemente está proponiendo una idea y ahí, qué bueno, mira, tú estás ya planteando lo que algunos piensan, lo que otros pensamos, lo que seguramente algunos de tus televidentes estarán también pensando. Y qué bueno que haya esa discusión, que las cosas que nos afectan a todos podamos discutirlas todos por igual. Ahora, Jaime, el famoso sueño americano ha costado cada vez más trabajo alcanzar porque el dinero no alcanza, ¿no? La gente, y los latinos específicamente, seguimos preocupándonos primero que todo por la economía, por tener dinero suficiente. Y el costo de la vida está por los cielos. Jaime, ¿tú cómo crees que esto va a afectar al Partido Republicano o a la administración el próximo año de elecciones? A ver, el costo de la vida está por los cielos durante la administración Biden. Se llegó allá justamente por los errores que se cometieron durante esa administración que nos llevaron a tener la inflación más alta en los últimos 40 años. A mí me parece que en 8 meses, 10 meses que llevamos de la administración Trump, que el precio de los combustibles, que el precio de la gasolina esté como nunca estuvo durante la administración Biden, me parece que ya es algo significativo. Y hay otras cosas que están sucediendo que tienen que ver con la economía y que nos afectan directamente. Cuando dices el sueño americano es poder nosotros construir nuestro sueño con nuestro propio esfuerzo. Para eso necesitamos, ¿qué? Un empleo. El empleo en los Estados Unidos está creciendo. Y cuando digo el empleo, estoy hablando del empleo en el sector privado, no en el sector público. Porque en el sector privado, quien le paga al empleado es una empresa. En el sector público, quien le paga al empleado somos nosotros mismos. Nuestros impuestos, los que terminan pagándole al empleado. Nosotros terminamos pagando por el salario de quienes trabajan en el sector público. Además, lo que el presidente ha logrado en materia internacional ha sido compromisos por sumas inimaginables de compañías, de gobiernos extranjeros que van a invertir en los Estados Unidos para seguir creando empleos en este país. Estamos hablando de más de 500,000 de empleos en el curso de los próximos 2 años. Estamos hablando de inversiones billonarias, trillonarias aquí en los Estados Unidos. Eso va a mejorar significativamente la economía. No es fácil. Llegamos a un nivel altísimo de inflación durante la administración pasada y no es fácil llegar a los supermercados y decir, mira, este precio de esto lo tienes que bajar el de aquel, tienes que bajar el del otro, porque todavía estamos pagando los precios de la inflación de los 4 años anteriores. Pero ya empezamos muy bien con el tema de la energía en cuanto a combustibles, y los combustibles son un factor muy significativo en el crecimiento de los precios de todo lo demás, porque en la medida en que baje el precio del transporte, puede bajar el precio del producto como tal. Tenemos que tener paciencia.
Pero yo creo que los números hasta el momento, no vimos durante la administración pasada ningún progreso en ninguno de estos campos del que estoy hablando, de lo que estoy hablando. En cambio, en esta administración, en poco menos de un año, ya estamos viendo cosas positivas. Ahora, el hecho de que tome tiempo llegar al punto en el que todos quisiéramos estar para poder ahorrar más dinero, entendiendo que esto va a tomar todavía tiempo, ¿tú crees que esto va a afectar en las elecciones? En el caso de Nueva Jersey y Virginia, en el 4 de noviembre, más del 60% de los latinos votaron demócrata. ¿Esto da señales a los republicanos de que hay que poner más atención en la comunidad? Primero, son estados predominantemente demócratas, donde inclusive los hispanos han votado regularmente por los candidatos demócratas. De manera que no hay un cambio muy significativo en el comportamiento de los votantes ni en Virginia ni en New Jersey. Nosotros no esperamos nada distinto. Lo de Nueva York es mucho más preocupante. Pero han sucedido cosas que tienen que ver con un cambio de comportamiento de los votantes que muchos no sabemos ni siquiera cómo explicar. Yo no logro explicar que un porcentaje significativo del voto judío en Nueva York haya decidido votar por un musulmán que pues ha demostrado intereses antisemitas significativamente claros. Entonces, ¿qué está pasando con el voto? No sabemos. ¿Creen que va a retener ese apoyo latino en las próximas elecciones el presidente, a pesar del tema migratorio que sabemos que ha generado una división profunda entre la comunidad? Yo creo que sí, por una razón muy sencilla. La gente se está dando cuenta de que el Partido Demócrata, lamentablemente, y con esto el cierre quedó clarísimo, el Partido Demócrata pues se ha convertido, el partido se ha dedicado, mejor, a satisfacer los caprichos, las influencias, lo que quiere el ala más izquierda de ese partido. Entonces, cuando nosotros hablamos de izquierda entre latinos, esa película ya la vimos, ¿no? Ya sabemos a qué vamos cuando nos vienen a regalar cosas y cuando nos vienen a ofrecer las cuestiones que nos ofrecieron en Cuba, el paraíso socialista de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, de Colombia, en fin. Todas esas historias ya las conocemos. Entonces, cuando los latinos empiecen a ver que la opción es izquierda y derecha en la boleta electoral, yo creo que ya tenemos claro para dónde queremos ir. Ahora, Jaime, mi último tema. Parece que no hemos avanzado ni año y medio del presidente Donald Trump cuando ya estamos pensando en qué sigue para el 2028 y ya lo decíamos, J.D. Vance y Marco Rubio están en esta baraja, pero ¿el país está listo realmente para un presidente latino con todo lo que está girando en torno a nuestra comunidad, el estigma que también hay, ¿no?, hacia la comunidad? Te repito la pregunta. ¿Estaba listo el país para un secretario de Estado latino? Y lo tenemos. Y los resultados han sido extraordinariamente buenos. Es decir, nunca antes, que yo me acuerde, los Estados Unidos habían tenido tanta influencia en la paz mundial como la han tenido durante estos 10 meses, menos de un año de la administración del presidente Trump. Ha logrado acuerdos de paz entre India y Pakistán, entre Irán e Israel, entre Armenia y Azerbaiyán, entre la República del Congo y Tanzania. Está a punto de lograr algo que parecía imposible, que era el fin de ese conflicto incesante entre Hamas, el grupo terrorista palestino, y el Estado de Israel. Y en todo esto ha participado el secretario de Estado Trump. Esto no es hecho por el secretario de Estado y además asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Entonces, yo creo que tiene méritos más que suficientes. Tiene una particularidad que muy pocos tienen y es que tiene una experiencia legislativa de gran envergadura y ahora tiene una experiencia ejecutiva muy significativa también. Y tenemos a un vicepresidente Vance que tiene otro aspecto muy positivo, que es que entre otros méritos muy importantes como senador, logró unos triunfos grandes, como vicepresidente ha sido fenomenal, pero tiene ese ingrediente de que le añade un poco de sangre joven al Partido Republicano, que de alguna manera La nueva generación se venía convirtiendo en el partido de los viejitos, ¿no? Bueno, Jaime, pues yo creo que eso será un tema que seguirá dando de qué hablar, así que nada, por lo pronto te agradezco el tiempo, tus comentarios y que la gente pues ponga el ojo en la información. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Jaime, gracias.
Hasta 2024, la Oficina del Censo de Estados Unidos reportó que 35.9 millones de personas vivían en la pobreza en este país, lo que equivale a una tasa oficial del 10.6%. Son estas personas, pero también millones más que a pesar de tener mejores ingresos, siguen sufriendo los gastos diarios de alimentos, insumos básicos o atención médica que es cada vez más cara. Son ellos los que exigen un cambio. 11 meses antes de las elecciones de medio término parecen bastantes, pero la carrera electoral inició ya para convencer al electorado frente a la difícil situación económica y con ello el tiempo parece mucho más corto. Esto fue Politics con acento.